En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, paz y bien. Ya estamos en el cuarto domingo del tiempo litúrgico de Pascua, y hoy la Iglesia nos invita a reflexionar sobre lo que significa que nuestro Señor Jesucristo sea el buen pastor, nuestro buen pastor. Hoy nos encontramos de frente a un pasaje evangélico que de un modo literal se nos presenta en pocos versículos, pero que en su sentido teológico y sobre todo espiritual contiene una profundidad que sin duda en esta reflexión no hemos de abarcar. Pero para entender mejor estos versículos, hemos de ubicarlos en primer lugar dentro de un texto mayor, es decir, hemos de comprender que el capítulo 10 del Evangelio según San Juan está dedicado en una primera parte al discurso sobre el buen pastor, que serían los versículos del 1 al 22, y en una segunda parte que va de los versículos del 22 al 42, donde podemos observar un debate que el Señor Jesús tiene con los judíos sobre este mismo tema. Y es en esta segunda parte que también podemos contemplar un contexto más específico, el contexto de la fiesta de la dedicación del templo. Entonces, el pasaje evangélico que hoy se nos presenta es parte de una respuesta que el Señor Jesús hace a los judíos, cuando éstos le habían preguntado sobre su identidad. Los judíos le habían preguntado: ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Esta pregunta sería pues la que abre nuestro entendimiento para comprender el por qué y el para qué el Señor Jesús retoma de nuevo el discurso del buen pastor, aunque ahora lo hace de un modo, digamos, diferente. Así entonces el pasaje evangélico de hoy inicia cuando el Señor Jesús dice: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Esta es una frase que pudiéramos clasificarla como lapidaria, es decir, si los judíos verdaderamente hubieran recibido y aceptado al Señor Jesús como su pastor, lo hubieran escuchado y hubieran conocido quién era Él realmente. Pero como no fue así, es por eso que todavía preguntaban quién era, y preguntaban si en verdad era el Cristo, es decir, el ungido, el Mesías. De aquí es que se puede resaltar para nosotros la figura mesiánica del buen pastor, y cómo en el Señor Jesús se aplica totalmente, ya que el título de verdadero pastor estaba reservado, por una parte, para Dios mismo, que era el pastor de Israel, el Dios que salva a su pueblo de todo peligro y que siempre le ayuda en todas sus necesidades. Pero por otra parte, también era un título reservado para el Mesías, que estaba por llegar y que los judíos esperaban. Y ellos mismos entendían que Dios había de depositar en el Mesías toda su confianza para guiarlos, para reunirlos, para conducirlos, para custodiarlos por siempre. Es por eso que podemos afirmar con convicción que el Señor Jesús es el pastor anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Y por eso es que el Señor Jesús recuerda a sus discípulos el estilo pastoral del anuncio del reino, pero también, como siendo él mismo el buen pastor, es que puede dar la vida por cada una de sus ovejas. Y así lo hizo. Dio la vida por cada uno de nosotros. O como dice el pasaje evangélico de hoy, como él mismo nos dice en el pasaje evangélico de hoy: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Imagínense esta frase que les acabo de decir
en oídos de los judíos de la época del Señor Jesús y sin duda de los actuales. Pudiera hasta considerarse una blasfemia, ya que solo Dios es capaz de dar la vida eterna. Ya desde aquí entonces se pudiera ir entendiendo el sentido del último versículo del pasaje evangélico de hoy, cuando el Señor Jesús anuncia: yo y el Padre somos uno. De frente entonces a la pregunta de los judíos sobre su identidad, el Señor Jesús se presenta como el buen pastor, una cualidad que, como dije antes, era solo de Dios y de su Mesías. Es aquí entonces también que podemos darnos cuenta que el mismo Señor Jesús nos indica también a nosotros que Él es nuestro Dios y nuestro Salvador, ya que siendo Él nuestro buen pastor, es capaz de darnos la vida eterna. Y por tanto, solo Él puede y debe ser la guía de nuestra vida y también de toda nuestra comunidad cristiana. Especialmente al morir y resucitar por nosotros, nos prueba la veracidad de su divinidad y también la llamada que tenemos nosotros a seguir sus pasos. Él también nos dice que nos conoce, y en un lenguaje semítico, es decir, de la lengua que hablaba el Señor Jesús, el conocer significa un acto de intimidad, un acto de unidad, de entrar en la mente y el corazón del otro. A ese grado nos conoce el Señor Jesús, y por eso es capaz de cuidarnos, de estar a nuestro lado, de alimentarnos, de acompañarnos siempre, de nunca dejarnos solos y de defendernos de todo mal. Porque nos conoce a ese grado de intimidad, es que Él es nuestro buen pastor. Y al hacer eso también nos demuestra que es fiel, que tenemos un pastor fiel, que tenemos un pastor que nos sabe conducir hacia el amor del Padre. Y es que el amor fiel se traduce en la comunión filial y en la entrega total de la propia vida al Padre, ya que el Padre jamás nos abandona en la soledad que pudiera parecer este mundo, sino más bien nos acompaña y está con nosotros en cada evento de nuestra vida. Hoy entonces, hermanos y hermanas, demos gracias a Dios Padre por el infinito y eterno amor que nos otorga por medio de su Hijo Jesucristo, que en comunión con el Espíritu Santo nunca deja de llamarnos a su rebaño. Somos el rebaño de Dios, somos el rebaño del Señor. Somos sus ovejas, somos sus seres muy amados, sus hijos muy amados. Y como buen pastor, como pastor fiel y bello, siempre nos llama a vivir una vida junto con Él. Conservemos pues una relación personal e íntima con nuestro buen pastor y no dejemos que nada ni nadie nos aleje de su rebaño. Si decimos que somos rebaño del Señor, es que somos iglesia, somos comunidad cristiana, somos una unidad donde Cristo, nuestro buen pastor, es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y además, nuestro Señor Jesús quiso también dejar como su representante aquí en la tierra a los sucesores de Pedro. Así que también hoy, al considerarnos iglesia, hemos de tener presente al Papa Francisco como quien funge de garante de unidad de la fe que profesa la Iglesia de Cristo. Y por tanto, hemos de confiar que Él nos conduce en la persona de Cristo. Y bueno, también es tiempo de tomar nuestras responsabilidades como pastores, como imágenes que somos del verdadero buen pastor, y poniendo nuestros ojos en Él, solamente en Jesús, podemos estar al cuidado de nuestros semejantes como Él lo hace, con amor, con bondad, con misericordia, con ternura, pero sobre todo con la verdad del Evangelio.
Es por ello que no podemos escapar de la llamada que tenemos de ser pastores de nuestros semejantes. Cada uno de nosotros en alguna medida somos responsables de los demás. Podemos decir que todos somos corresponsables. Y es por eso que es el tiempo de asumir con fidelidad el esfuerzo personal y eclesial de construir la comunión fraterna. Este es un don también que viene de la resurrección. Hoy que todavía estamos en ese tiempo litúrgico de Pascua. Porque solo siendo buenos, solo siendo fieles, solo siendo bellos pastores unos de los otros, es como lo podemos lograr. Porque si nosotros nos colocamos con la responsabilidad de amar como el Señor Jesús ama, nunca vamos a desear el mal al otro. Nunca le vamos a hacer el mal al otro. Sino más bien le vamos a desear todo el bien en esta tierra. Y vamos a actuar para que el otro tenga todo el bien en esta tierra. Pero también vamos a desear y vamos a luchar con todas nuestras fuerzas para que nuestros semejantes lleguen a poseer el bien supremo del cielo. Ya será con nuestro testimonio de vida, ya será con nuestra predicación de palabra, ya será como con nuestro actuar como buenos, fieles y bellos pastores. Hoy pues, les decía, es tiempo de escuchar la voz del buen pastor, de reconocerlo como tal y de seguirlo hacia donde nos conduzca. En nosotros no debe de estar esa pregunta de los judíos, que les decía nos abre el entendimiento para comprender el pasaje evangélico de hoy. El Señor Jesús nos conoce, somos sus ovejas, y nosotros lo hemos de reconocer como nuestro buen pastor, como nuestro Dios. No tengamos miedo de seguirlo, ya que de hacerlo nos dará la vida eterna y no pereceremos, no moriremos jamás. Él mismo nos lo confirma en el pasaje evangélico de hoy y por tanto nuestra fe y esperanza hemos de depositarlas en Él, el cual se presenta como verdadero Dios, aún siendo verdadero hombre. Y bueno, no se olviden de darle me gusta al canal, de darle me gusta al video, de activar también la campanilla para recibir cada semana la reflexión del Evangelio del domingo. Dios les bendiga y hasta la próxima. Paz y bien.